la complete. Y luego de la hoja de evaluación siempre acompañamos el enlace de solicitud de certificado para aquellas personas que interesen solicitar certificado de participación en este webinar. Y en la tarde de hoy nos acompaña el doctor David Pérez Jiménez, quien por varios años ha sido un colaborador de la red graduada en estos temas del análisis cualitativo. El doctor Pérez Jiménez posee un doctorado en psicología social comunitaria de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y un postdoctorado en investigación sobre la prevención del VIH-Sida. Actualmente es director del Instituto de Investigación Psicológica y del Centro de Investigaciones Sociales adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Algunas de sus áreas de peritaje incluyen los métodos de investigación cualitativos, el diseño de intervenciones preventivas, la redacción de propuestas y la evaluación de programas. Sus intereses en la investigación incluyen la prevención del VIH y las enfermedades de transmisión sexual, la violencia de pareja, el consumo de drogas y alcohol y el bienestar social en adultos jóvenes y la violencia vehicular. Ha publicado sobre 22 artículos en revistas profesionales y capítulos de libros y ha editado 5 libros. En el año 2004 presidió la Asociación de Psicología de Puerto Rico y en el 2006 copresidió la primera conferencia internacional de psicología comunitaria. Ha presentado sus trabajos en diferentes congresos nacionales e internacionales y ha recibido varios reconocimientos, entre estos, investigador distinguido del año por la Universidad Carlos Albizu, psicólogo distinguido del año por la Asociación de Psicología de Puerto Rico y en el 2017 se le reconoció con el National Trio Achiever por el Council for Opportunity in Education de los Estados Unidos. Así que le cedo la pantalla y el micrófono al doctor David Pérez Jiménez y nuevamente agradecida de su colaboración con la red graduada. Excelente, gracias, profesora Medina, por la introducción. Una sola corrección de que ya no dirijo el Centro de Investigaciones Sociales, pero sí estoy como director del Instituto de Investigación Psicológica. Siempre es un placer verdaderamente facilitar esta experiencia de adiestramiento para la red graduada. Es un área muy necesaria. Hay mucha demanda de parte del estudiantado graduado en investigación cualitativa y en el recinto no hay mucho ofrecimiento de cursos en estas áreas. Yo solo conozco un curso, bueno, los cursos que se ofrecen en psicología, que es en mi área, en algunos se cubre método cualitativo y en trabajo social hay un curso de un semestre de investigación cualitativa que hace unos años yo lo tuve la oportunidad de darlo. Así que es un área que hay mucha necesidad y pues no hay mucho adiestramiento en el recinto. Quiero mencionar a las estudiantes, entiendo que todas son estudiantes por los nombres que vi, de que yo voy a estar con ustedes 2 horas, que en 2 horas verdaderamente es una mirada muy introductoria, pero yo voy a cubrir en 2 horas lo que a mí me toma semanas, en algunos casos un semestre de un curso para cubrir todo lo que implica el análisis y el método de investigación cualitativo. Obviamente yo me voy a dirigir hoy mayormente a lo que es análisis dentro de toda la sombrilla de investigación cualitativa, pero aún dentro del análisis, pues es un área que requiere mucha dedicación. Y bueno, la mejor manera de aprender a investigar es investigando, la mejor manera de aprender a hacer análisis cualitativo, pues haciéndolo. Hoy yo les voy a dar un poco lo que sería tal vez el marco conceptual del análisis, un poco ese elemento teórico de la base para hacerlo, pero la mejor manera de aprenderlo a hacer es haciéndolo.
Y bueno, al final compartiré, voy a comentar ahora compartiendo la presentación, que también la puedo hacer llegar, y mi correo electrónico va a estar en ella para en el futuro, pues quien desee contactarme para hacerme alguna consulta, pues, confianza. Yo estoy para servirle a mis estudiantes y pues siempre estoy disponible para reunirnos, ya sea de manera presencial, de manera virtual, para quien necesite alguna consultoría en métodos y en análisis cualitativo. Voy a proceder a proyectar la presentación. Espero que se pueda ver. Me dice, Ahora se está viendo, no en el modo presentación, sino en el, pues sí, eh, sí es cierto. Déjeme ver cómo lo logro. Mira a ver si ahora sí. ahora sí. Perfecto. ¿Me Muy escuchan? bien. Sí. Muy bien. Bueno, pues titulo la presentación Fundamentos y métodos del análisis de datos cualitativos. Mi correo es david.perez8@upr.edu. Los objetivos para la tarde de hoy son tres. Primero, compartir algunas definiciones sobre qué es investigación cualitativa y qué es análisis cualitativo. Segundo, describir los propósitos, características y tipos de análisis cualitativo que existen. Y por último, describir los pasos del análisis cualitativo. Unos pasos que por mi experiencia, pues, los presento para tratar de simplificar el análisis cualitativo, porque la literatura sobre análisis cualitativo es muy diversa y a veces tiende a ser un poco confusa. Y le quiero presentar de la manera más sencilla lo que son pasos bastante generales que se utilizan para llevar a cabo análisis. ¿Qué es investigación cualitativa? Pues la investigación cualitativa es un tipo de investigación que obtiene y analiza información no numérica para contestar la pregunta de investigación. Así que todo lo que es investigación no numérica se considera investigación cualitativa. Esto incluye técnicas de recopilación de datos como la observación, las entrevistas, ya sean individuales y grupales, hacer análisis con fotos, videos, audio y otras formas de análisis cualitativo que puede ser, por ejemplo, esculturas, etcétera. Así que todo lo que es no numérico, pues, es lo que se considera investigación cualitativa. ¿Qué es análisis cualitativo? Dice varios autores. Primero, es la búsqueda de patrones en los datos y de ideas que ayuden a explicar por qué esos patrones están ahí. Fíjense que yo puse en negrita el término patrones, porque es algo que voy a mencionar varias veces durante la tarde de hoy. Cuando uno hace análisis, uno busca patrones. ¿Y qué es un patrón? Es aquello que comienza a repetirse, aquellos temas que comienzan a repetirse. Eso es lo que se llama patrones. Así que es uno de los elementos importantes del análisis, porque cuando usted entrevista a varias personas, o aunque sea una sola persona, usted busca los temas de los cuales más se mencionan en esas entrevistas. Esos son los patrones. Estos patrones se pueden codificar, se establecen frecuencias y se puede hacer muchos tipos de análisis una vez se codifican los datos. Pérez Serrano dice que análisis cualitativo es reducir, categorizar, clasificar y sintetizar y comparar la información para obtener una visión lo más completa posible de la realidad objeto de estudio. Así que cuando analizamos, estamos reduciendo información, estamos categorizando, estamos clasificando, estamos sintetizando, que es resumiendo, y estamos comparando. Una de las características del análisis, usualmente cuando hacemos análisis cualitativo trabajamos con grandes cantidades de datos y por lo tanto el análisis nos ayuda a reducir y a sintetizar para que esa información que es mucha, pues se pueda manejar de una manera mucho más sencilla. Y para eso creamos código, creamos categorías y hacemos comparaciones para sacar lo que es la información más válida para efectos de nuestras preguntas de investigación.
Como dijo la profesora Medina, en la medida en que le vayan surgiendo dudas, pues les agradeceré que las puedan hacer llegar por el chat. Yo ahora mismo el chat no lo puedo ver, pero la profesora Medina, yo voy a hacer algunas pausas durante la presentación para abrir el micrófono o poder leer del chat si tienen dudas, porque pues ciertamente no quiero que se vayan con dudas hoy de lo que yo les esté presentando. ¿Qué significa entonces reducir los datos? Colas dice que la reducción de los datos implica seleccionar, focalizar, abstraer y transformar datos brutos de una forma que se puedan ir estableciendo hipótesis de trabajo o conclusiones. De nuevo, cuando usted revisa la literatura sobre análisis, va a ver que una serie de terminologías bien común. De nuevo, aquí ven el concepto de abstraer, focalizar. Focalizar es enfatizar, enfocarnos en aquello que es lo más relevante para efectos de nuestra pregunta de investigación. Y transformar esos datos brutos, datos crudos, en información que pueda ser analizable y que pueda ser comprendible. Y entonces todo eso lo hacemos a través de un proceso de reducción que es a través del uso y la creación de códigos, que más ahorita les voy a hablar de eso. Si lo fuéramos a ver como de una manera como diagrama, pues se vería así como un embudo. O sea, uno echa ahí toda la información, es un proceso de reducción y obtenemos lo que es la información más importante para nuestra pregunta de investigación. Recuerden que siempre que hacemos investigación, en cualquier área que sea, ciencias sociales, naturales, educación, humanidades, cualquier área, administración de empresas, cualquier área del saber, la hacemos para contestar unas preguntas de investigación. Esas preguntas en algunos casos pueden estar formuladas como hipótesis, pero siempre todo lo que hacemos como investigadores es para contestar preguntas de investigación. Aquí, así que cuando reducimos información, queremos obtener aquella información que nos ayuda a contestar esas preguntas. ¿Qué hace el análisis cualitativo? Dice Patton que transforma datos en hallazgos. El análisis transforma datos en hallazgos. No existe fórmula para esa transformación. Sí existen guías, pero no existen recetas. Esa definición me gusta mucho porque cuando usted lee la literatura cualitativa, porque les dije ahorita, la literatura cualitativa es bien diversa. Y no existe unas reglas estandarizadas como existen en el análisis cuantitativo. En el análisis cuantitativo, usted puede leer 10 libros de estadística y básicamente le va a decir, los 10 libros le van a decir lo mismo sobre cómo se hace una prueba T, cómo se hace un análisis descriptivo, cómo se hace un análisis de chi cuadrada, cómo se hace ANOVA, etc. Básicamente porque esas son formas estándar de análisis cuantitativo, análisis estadístico que se hace de la misma forma. Puede variar de acuerdo a el software que usted utilice, pero básicamente se hace del mismo modo. En este caso, el análisis cualitativo no es ese el caso. No hay maneras prescritas, pero sí hay unas reglas, unas guías básicas, pero no es una receta que se diga 1, 2 y 3 que tiene que ser así, aunque yo para efectos de presentación de hoy y de lo que es mi experiencia haciendo análisis, pues les voy a presentar a ustedes unos pasos. Existe el concepto de lo que se ha llamado la paradoja cualitativa, que este autor, Álvarez Galló Jorgensen, la define como que dice que aunque usualmente son pocas las personas a quienes se estudia, la cantidad de información obtenida es muy grande. Eso es lo que se llama la paradoja cualitativa. Es decir, usualmente los investigadores cualitativos entrevistamos poca gente. Si usted hace entrevistas individuales, pues, usualmente entrevista a poca gente, no sé, 2, 3, 5, 10, 15, máximo 20. Si hace grupos focales, usualmente hace pocos grupos. Sin embargo, la cantidad de información que obtiene es mucha, porque la información cualitativa, que es usualmente información
narrativa, pero los seres humanos hablamos mucho y entonces la cantidad de información es mucha. Y eso es lo que se llama la paradoja cualitativa. Y eso es lo que a través del análisis, pues, pretendemos atender para simplificar esa paradoja. Entonces, ¿en qué consiste el análisis? Dice Creswell, que Joseph Creswell es uno de los autores que mucho ha escrito sobre métodos cualitativos. Dice que consiste en preparar y organizar, reducir mediante codificación, condensar códigos y presentar datos. Así que, básicamente, de acuerdo a este autor Creswell, el análisis consiste en esos 4 pasos. Preparar la información, organizarla, la reducimos mediante el uso de códigos y lo que se llama el proceso de codificación, que ahorita les voy a hablar de cómo se hace. Condensar código es que una vez se hace la codificación, usted va a volver a mirar sus datos para ver qué códigos se parecen con otros, porque los códigos son temas, son unidades temáticas que usualmente en una palabra usted recoge un tema y eso es lo que se llama código. Así que parte del proceso de análisis, en una etapa mucho más avanzada, es condensar códigos, es decir, agrupar códigos en categorías más amplias. Y de esa manera seguimos reduciendo la información y simplificando el proceso de análisis. Y finalmente, pues ciertamente presentar los datos. Bernard y Ryan dicen que el análisis consiste en describir temas y subtemas, describir elementos centrales y periferales a los temas, construir jerarquías de temas o códigos, aplicar los temas al texto y enlazar los temas con modelos teóricos. Así que básicamente coincide ciertamente con Creswell. De nuevo, Creswell le llamaba reducir mediante codificación, él le llama básicamente construir jerarquías de temas o códigos, eso es del proceso de reducción. Así que descubrimos temas y subtemas a través del uso de códigos y categorías, tanto los elementos que son los centrales como otros elementos que están en la periferia o que son temas que no fueron los principales, pero que salen durante el proceso de análisis. Cuando construimos jerarquía es que establecemos cuáles son los códigos principales o los temas principales y puede haber subtemas de esos temas principales. Esos son lo que se llama jerarquía. Ciertamente usamos eso en el texto y podemos enlazar esos hallazgos ciertamente con modelos teóricos que ya existan para poder comprender mejor nuestros datos. ¿Cuál es entonces el propósito del análisis cualitativo? Dice Hernández Sampieri y colegas que el análisis cualitativo el propósito es explorar los datos, imponerle estructura, como les mencioné, a través de códigos y categorías. Eso es imponerle estructura. Describir las experiencias de los participantes desde su óptica, desde su lenguaje y sus expresiones. Ciertamente, aunque hay otra forma de recopilación de datos, como les dije, a través de las fotos, videos, etcétera, pero la mayor investigación cualitativa que se hace, por lo menos desde las ciencias sociales, es a través de entrevistar personas, participantes. Y siempre, pues ciertamente, los datos que manejamos son narrativas desde la óptica y desde el punto de vista de esos participantes. Dice que es descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones. Fíjense que vuelve y se repite el concepto de los patrones, aquellos temas que más se comienzan a repetir. Continúan diciendo que el propósito es también comprender en profundidad el contexto que rodea los datos. Eso es importante porque siempre para los investigadores que hacemos investigación cualitativa, comprender lo que dicen los participantes no se puede sacar fuera de contexto. Siempre hay que poner en contexto histórico del momento y las circunstancias en que ese participante hizo la expresión o el comentario o expresó la opinión que expresó. Así que siempre el análisis cualitativo es contextualizado y es contextualizado histórica y circunstancialmente. Por eso usted no puede coger un dato aislado
sino que tienes que cogerlo dentro del contexto. En este caso, por ejemplo, cuando usted trabaja con algún software cualitativo, los software te permiten extraer el segmento narrativo que usted codificó, pero también te permite abstraerlo dentro del párrafo en que fue mencionado. Y eso es para que cuando se lea esa narrativa o esa cita, se pueda entender el contexto en el cual el participante lo menciona. Dicen que también el propósito es reconstruir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible. Siempre hacemos revisión de literatura, así que siempre lo que uno encuentra se hace en la investigación cuantitativa y la cualitativa, se contrasta siempre con el conocimiento disponible y en algunos casos generar teoría fundamentada de los datos. La teoría fundamentada es un diseño y también se le considera una técnica de análisis a través de la cual se genera teoría de los datos que se obtienen de los participantes. Dicen los mismos autores que algunas de las características del análisis cualitativo, primero, que es un proceso ecléctico, es decir, que concilia diversas perspectivas y es un proceso sistemático, aunque no es rígido. Es decir, tiene una lógica de qué debe hacerse primero, qué debe hacerse después, pero no es algo tampoco que es una camisa de fuerza. Dice que una fuente importante de datos son las impresiones, las percepciones, los sentimientos y las experiencias del investigador. Y eso es una característica de la investigación cualitativa que no necesariamente se ve en la investigación cuantitativa. Y es que las experiencias del investigador y sus percepciones, sus sentimientos, pues juegan un rol importante al momento de hacer el análisis, porque el investigador también se va transformando en la medida que va haciendo la investigación. La interpretación de los datos puede variar de investigador a investigador. Otra de las características es que el análisis, como yo les dije, es contextual. Se estudia cada dato en sí mismo y en relación con los demás. Es un camino con rumbo, pero no en línea recta. Usted sabe a dónde quiere llegar, pero hay muchas formas diferentes de llegar a esa meta que usted quiere llegar. El análisis no es predeterminado, el mismo sufre modificaciones de acuerdo con los resultados. Se va haciendo la medida en que se van recopilando los datos. Se analiza cada dato y se deduce similitudes y diferencias con otros datos. Otra característica es que los segmentos de datos son organizados en un sistema de códigos y categorías. Y en breve les voy a dar más información sobre qué son códigos y qué son categorías, porque el término de códigos y categorías son fundamentales en el análisis cualitativo. No hay ningún tipo de análisis cualitativo que yo conozca, yo creo que los conozco todos, en el cual no se creen códigos y categorías. Para poder hacer análisis cualitativo, usted tiene que crear códigos y posteriormente categorías. Ya mismo les voy a hablar más detalle de eso. Otra característica es que los resultados del análisis son síntesis que emergen en forma de descripciones, expresiones, temas, patrones, hipótesis y teorías. Y finalmente existen diversos acercamientos al análisis de acuerdo con el diseño o marco de referencia. Hay una forma de hacer lo que sería un análisis cualitativo, por llamarlo así, genérico, y hay tipos de análisis mucho más sofisticados. Ya mismo les voy a mencionar eh, eh, cuáles son y bien breve sus características, pero me voy a enfocar en uno principal principal que se utiliza, que es el análisis temático. ¿Qué buscar en el análisis? Primero, aquello que se repite. Eso es lo que dije hace un rato, que son los patrones. Así que una de las principales cosas que buscamos en el análisis es aquello que comienza a repetirse. Los temas que comienzan a repetirse. Recuerden que en el análisis cualitativo buscamos los temas de los cuales los participantes hablan. O los temas que salen en una foto. Los temas que se ven en una imagen.
los temas que salen de una escultura, los temas que se escuchan en una pieza de música. Toda esa es información cualitativa que se puede analizar, los temas que se ven en una película. Así que no solamente, de nuevo, es narrativo, sino también usted mirando fotos, pues puede sacar, buscar temas, aquellos de lo que es más común, de lo más común que se ve, y los temas que más se repiten. También se buscan, dice estos autores Bernard y Ryan, se buscan categorías indígenas o tipologías, es decir, estos son términos poco familiares para la persona que está haciendo el análisis. Se llaman categorías indígenas o de tipología, aquellos temas que son poco familiares, que son nuevos, que son emergentes. También se buscan las metáforas y analogías. Usualmente las personas hablamos de nuestros pensamientos, nuestras conductas y nuestras experiencias a través de metáforas y analogías. Eso lo hacemos todos los días. Por ejemplo, al municipio de la Junta se le conoce como la ciudad del gigante dormido. Pues si usted le oye a alguien decir, voy mañana para la ciudad del gigante dormido, y no le dice a Junta, pues bueno, en Puerto Rico mucha gente conocemos, se le dice a Junta así, así que eso es una metáfora y tendemos a hablar de manera metafórica. Así que eso es algo que también cuando uno hace análisis, pues se fija en ese tipo de metáfora. Buscamos transiciones, es decir, cambios en el contenido de lo que está hablando, que puede representar un tema nuevo. Por ejemplo, cuando los participantes hacen pausa, cuando tienen cambios en el tono de voz o presentar alguna frase de repente. Esas son transiciones que de un punto de vista cualitativo pues nos dan mucha información importante. Buscamos comparaciones constantes, similitudes y diferencias. Aquello que es información la tratamos de contrastar, que es diferente, que es lo nuevo, que es lo novedoso. Esto se usa en teoría fundamentada, involucra comparar sistemáticamente secciones del texto y notar similitudes y diferencias entre las secciones. También buscamos lo que son los conectores, lo que se llaman conectores lingüísticos. Es decir, son palabras o frases tales como debido a, sí, desde, como resultado de, o cualquier otro término que denote una relación causal. Y también buscamos silencio o datos perdidos. ¿Qué es eso? Son, en vez de buscar qué hay aquí, preguntar qué hay aquí, preguntamos qué falta. Aquella información que esperábamos que estuviera presente y que de momento no está. Pues eso es importante porque al momento usted hace la discusión de esos hallazgos, usted tiene que, eso es un dato importante, interesante, no solamente de lo que los participantes hablaron, sino de aquellos que usted esperaba que ellos hablaran y que no hablaron. Le mencionaba que hay diversos tipos de análisis cualitativo. Yo no voy a entrar, obviamente, no tengo el tiempo para entrar en detalle de cada uno de ellos, pero se los menciono para que los conozcan que existen. El análisis cualitativo clásico, del cual posiblemente más se ha publicado, es el análisis de contenido. Esta es una técnica de investigación para hacer inferencias válidas y replicables de los textos, dice Krippendorf, que es uno de los autores, creadores originales del análisis de contenido. Otro autor, Neuendorf, plantea que el análisis de contenido es un análisis sistemático, objetivo, cuantitativo de las características de un mensaje. Es decir, que es un tipo de análisis que se cuantifica. El texto se lleva a cuantificación para hacer análisis. Es un conjunto de métodos para codificar y analizar sistemáticamente datos cualitativos, pero tiene una tendencia al uso de números en ese tipo de análisis. Ese es el análisis de contenido tradicional. Más recientemente existe lo que se está llamando el análisis de contenido cualitativo. La autora Schreier, ese nombre me da trabajo pronunciarlo, acá publicó un libro hace unos años atrás y ha publicado sobre esto. Ella dice que es un método para describir el significado de material cualitativo de una forma sistemática. Es decir, un análisis de contenido que no hace énfasis en el dato numérico, como es el análisis de contenido tradicional, sino que es un análisis que es basado más en el dato cualitativo per se, no tanto en la cosa numérica. Es bastante parecido a lo que es el análisis temático.
El análisis temático identifica, analiza y reporta patrones o temas en los datos. Por eso se le llama temático, porque el énfasis en los temas. Y los temas es lo que se conoce como los códigos. Boyatzis dice que es un proceso para codificar información cualitativa. El análisis temático, yo les voy a dar más información ya mismo, porque el análisis temático se le considera el análisis base, el análisis que es la puerta de entrada a otro análisis más complejo. También existe lo que se llama análisis de discurso, que estudia el lenguaje como práctica social. En el análisis de discurso, el contexto es crucial en el uso del lenguaje y mucho trabajo de análisis de discurso estudia la relación entre lenguaje y poder. ¿Cómo se manifiesta el poder? A través del discurso y del lenguaje que utilizan las personas para reflejar ese poder. Así que hay mucho trabajo de análisis de discurso en la psicología social, por ejemplo, en la sociología. Se han hecho mucho trabajo utilizando la técnica de análisis de discurso, que utiliza elementos del análisis temático, pero el énfasis es cómo se manifiestan las relaciones de poder y cómo el discurso que la persona utiliza se va manifestando a través de su mensaje. También existe lo que se llama análisis de narrativa. En este análisis, por un lado, mientras el análisis de discurso busca interacción, el de narrativa es más individual y tiene un énfasis en la historia de lo que la persona revela de sí. Así que aquellos patrones que se van repitiendo en una historia que la persona hace sobre un tema particular. Y eso se le llama análisis de narrativa. También existe la teoría fundamentada, o se llama en inglés Grounded Theory. En este análisis se buscan indicadores de categoría, se comparan códigos, se busca consistencia de los códigos hasta que se saturan. Eventualmente algunas categorías pasan a ser más importantes y el propósito es generar teoría a partir de los datos. Y finalmente también existe lo que es análisis, se conoce como análisis interpretativo fenomenológico, el cual se preocupa por entender la experiencia personal vivida y con explorar la relación o el involucramiento de la persona en un contexto o un proceso particular o un fenómeno. Por eso lo fenomenológico, usualmente trabajamos con participantes que han experimentado alguna experiencia o algún fenómeno que ha transformado sus vidas. Y esa experiencia es lo que se llama la experiencia fenomenológica. Y existe un análisis fenomenológico que tiene unas características particulares que se recomienda para la investigación que utiliza el diseño fenomenológico. Este es un tipo de análisis que está muy en auge, particularmente en la psicología, pues porque se presta mucho para trabajar con pacientes o a nivel de psicología clínica, por ejemplo, con personas que a nivel individual han vivido algún tipo de experiencia significativa en sus vidas, o también pudiera ser experiencias que grupos han vivido sobre algún fenómeno. Usualmente los fenómenos son de categoría, de naturaleza negativa, pero no necesariamente tienen que ser de naturaleza negativa. Pero hay una tendencia a que usualmente aquello que impacta nuestras vidas y que es algo que transforma nuestras vidas, usualmente son experiencias negativas que la persona ha vivido. Y para eso, pues, el diseño y análisis fenomenológico, pues, es el de los que se recomienda. Eh, quiero hacer una pausa aquí a ver si hay preguntas antes de seguir adelante. Si hay alguna pregunta y desean abrir el micrófono, lo pueden hacer. Bueno, pues si no, seguimos adelante. Así que, en resumen, las diferencias entre el análisis de contenido y el análisis de contenido cualitativo es esta que te presento. Por ejemplo, el análisis de contenido cuantitativo, que es el más viejo, se focaliza en el contenido manifiesto, es decir, aquello que se ve directamente. El análisis de contenido cualitativo, el énfasis es lo que se llama el contenido latente,
Es decir, es una interpretación que va más allá de lo que es lo que la persona dijo, sino que el énfasis también es en la interpretación de lo que dijo y cómo lo dijo, no solamente lo que se está leyendo que la persona dijo directamente. Esa diferencia entre análisis de contenido manifiesto, lo que está escrito, lo que dijo puramente versus lo que está detrás de lo que la persona quiso decir. El cuantitativo necesita poco contexto, el cualitativo mucho contexto, el cuanti manejo estricto de la confiabilidad, en el cualitativo mucho más flexible, y ahorita le voy a hablar de confiabilidad. En el cuantitativo, las comprobaciones de la confiabilidad son más importantes que las comprobaciones de validez, versus en el quali, que es al revés. En el cuantitativo es parcialmente impulsado por conceptos, lo que se llaman concept driven, versus el cualitativo, que es parcialmente impulsado por los datos o data driven. Más énfasis en los datos en el cualitativo versus el cuantitativo, que es la cuestión conceptual. En el cuantitativo hay pocas inferencias al contexto versus el cualitativo, que sí hay mucha inferencia. Y por último, en el cualitativo, la secuencia, hay una secuencia estricta de unos pasos que hay que seguir versus el cualitativo, que hay mucho más variabilidad. Eso en términos de los pasos, por ejemplo, en el análisis de contenido tradicional, y yo hago este énfasis porque usualmente por ahí la gente cuando habla de análisis cualitativo menciona que es análisis de contenido y todo el mundo dice que hace análisis de contenido cuando verdaderamente no siempre es así. Y hay una confusión mucho sobre lo que es análisis de contenido versus lo que es análisis cualitativo. Análisis de contenido es un tipo de análisis cualitativo. Y en el de contenido hay un análisis que es más enfocado a la cuestión numérica versus otro que es más focalizado al dato cualitativo. Así que ahí pueden comparar los pasos. Por ejemplo, en el tradicional, el primer paso es formular la pregunta de investigación. Es similar en el cualitativo, decidir sobre la pregunta de investigación. En el de contenido tradicional, seleccionamos los textos. En el cualitativo, seleccionamos el material. En el tradicional, creamos los códigos. En el cualitativo construimos un marco de codificación. En el contenido tradicional preprobamos las variables de una muestra seleccionado. En el cualitativo dividimos el material en unidades de codificación. En el tradicional aplicamos los códigos al resto de los textos versus en el cualitativo que probamos el marco de codificación. En el contenido tradicional finalmente creamos una matriz usando los textos y los códigos y analizamos la matriz como corresponda. Y en el contenido cualitativo, además de evaluar y modificar el marco de edificación, hacemos los análisis, interpretamos los hallazgos. Así que hay una serie de pasos que varían un poco de uno o al otro. De nuevo, esto es bien introductorio, pero se lo menciono porque a veces la gente se confunde y todo el mundo dice que está haciendo análisis de contenido cuando hay una variación entre lo que es un análisis de contenido tradicional y lo que es el énfasis más cualitativo dentro del análisis de contenido, que es una corriente mucho más reciente, los últimos años. Bueno, les dije que le voy a dar un poco más de énfasis a lo que es el análisis temático, porque el análisis temático se considera la puerta de entrada a los análisis más sofisticados. Así que el análisis cualitativo más genérico, más básico, es el análisis temático. Y por eso, pues, lo presento para que lo... Y el modelo que yo más ahorita le voy a presentar está basado en ese análisis, en el análisis temático aplicado, que ¿cómo se llama en inglés? Applied Thematic Analysis. Análisis temático aplicado. ¿Y por qué es aplicado al texto? Dicen estos autores que el análisis temático se mueve más allá de contar las palabras explícitas o frases. Piense que el análisis de contenido tradicional, eso es lo que hace, contar palabras y asignar números. Contamos mucho. En el análisis temático, eso no es el énfasis, sino que se focaliza en identificar y describir las ideas explícitas o implícitas en los datos. Es decir, los temas o los patrones.
Por eso se le llama análisis temático, porque el énfasis es en los temas de los cuales los participantes están hablando y cuáles son los patrones en esos temas. Los códigos típicamente se desarrollan para representar los temas identificados y aplicados o enlazados con los datos como resumen de marcadores para posterior análisis. Así que para usted hacer análisis temático, usted tiene que desarrollar códigos. Y los códigos identifican un tema. Cada código es lo que se llama una unidad temática, es decir, representa un tema. Y un código es un tema abreviado usualmente en una palabra. Dicho análisis puede incluir la comparación de la frecuencia de códigos, identificar la concurrencia de códigos y gráficamente demostrar la relación entre los códigos dentro de los datos. Así que los códigos los utilizamos para hacer comparaciones. Una vez usted codifica, usted puede contar y puede inclusive hacer tablas, establecer cuáles son los temas que más se repiten, lo más que se menciona, de lo más que la gente habla. Y eso es información cualitativa importante. En algunos casos se pueden hacer hasta gráficas también, o hasta tablas o gráficas comparando los datos. Por ejemplo, si usted entrevista a hombres y mujeres, pues en su análisis temático usted puede hacer análisis por género, comparando cuáles son aquellos temas de los cuales más hablaron los hombres versus los temas de los cuales más hablaron las mujeres. El análisis temático es un conjunto de procedimientos rigurosos e inductivos designados para identificar y examinar temas a partir de datos textuales, es decir, de texto, en una forma que es transparente y creíble. Y es un procedimiento inductivo. Inductivo es porque usted va de lo pequeño, que es el código, hasta que va construyendo un cuadro de lo que es la opinión mayoritaria de los participantes que usted entrevistó. Así que lo inductivo es la lógica que damos de lo pequeño a lo general. La meta principal del análisis temático es describir y entender cómo las personas sienten, piensan y se comportan dentro de un contexto particular en relación a una pregunta de investigación. Así que en el análisis temático exploramos sentimiento, exploramos opinión, lo que la gente cree, lo que la gente piensa, exploramos actitudes también. Si el énfasis de la investigación es en los sentimientos sobre algún evento, pues posiblemente usted debe hacer análisis fenomenológico. Si usted quiere saber la opinión, las actitudes de la gente acerca de un tópico, pues el análisis temático es el más apropiado. Es muy parecido a la fenomenología, por lo que les acabo de decir. Y recuerden que la fenomenología busca entender el significado que las personas le dan a experiencias vividas y reales. Realmente es bastante parecido. Depende del énfasis que usted le quiera dar. Si el énfasis es a las emociones, a los sentimientos, versus si el énfasis es a las opiniones y a las actitudes y a las creencias. Ok. En esta imagen les resumo lo que voy ahora a explicarle paso por paso de lo que es el modelo que yo utilizo de los 9 pasos para llevar a cabo análisis cualitativo. Primero, recopilamos los datos. Segundo, preparamos y organizamos los datos. Tercero, revisamos y exploramos los datos. Desarrollamos los códigos, codificamos, establecemos la confiabilidad, agrupamos los códigos en categorías y temas, revisamos y refinamos los códigos y categorías, y por último, interpretamos y presentamos los hallazgos. Voy a explicarle ahora en detalle cada uno de estos pasos. Y de nuevo, esto es en base a lo que es mi experiencia, leyendo mucho sobre estas áreas y ciertamente todos los años que llevo enseñando métodos de investigación y en mis propios estudios, pues es una manera bastante sencilla de presentar los pasos del análisis cualitativo. El paso número 1, como mencioné, es recopilar los datos. Aquí en la recopilación de los datos subrayo que, por ejemplo, usted debe tener una buena guía de preguntas cualitativas si usted va a entrevistar personas.
y recopilar los datos, debe ser recopilar buenos datos, que usted tenga datos que sean, que se hizo una buena guía de preguntas y que el entrevistador o entrevistadora, quien hizo las entrevistas, sea una persona que tiene buenas destrezas de entrevistar para que obtenga la mejor información posible de esa entrevista. Si su guía de preguntas es deficiente y si quien hizo la entrevista no tiene buenas destrezas de entrevistador, usted no va a obtener buena información. Asegúrese que los entrevistadores tienen las destrezas para realizar una buena entrevista. Así que esas son dos recomendaciones, dos elementos. Que tenga una buena guía de preguntas y que quien va a hacer las entrevistas sepa cómo hacerlo. Yo tengo aparte otro adiestramiento sobre cómo hacer entrevistas cualitativas, porque eso es otro, hay que tomar otras consideraciones. Y también utilizo una lectura bien buena que les puedo referir, que establece una matriz para cómo desarrollar una guía de preguntas, que básicamente es contrastando su pregunta de investigación con las preguntas que usted desea formular y asegurándose que usted hace las preguntas necesarias que le ayuden a contestar sus preguntas de investigación. Pero de nuevo, asegúrese que usted recopila buena información a través de una buena guía de preguntas y que la persona que hace la entrevista tenga buenas destrezas como entrevistador o entrevistadora. Paso número 2. Sí, Disculpe, doctor, antes que continúe, esa referencia que habló de las entrevistas nos interesa mucho, porque si nos las puede compartir. sí, seguro que sí. Y ya nos escribió un estudiante por aquí que le interesa ese tema de las entrevistas para otro webinar. Pues sí, nada, antes de irme, pues estoy en la oficina, me quedé acá dando el seminario, pero antes de irme, cuando termine, ¿se la puedo enviar a usted y usted se la envía a los estudiantes? Claro, claro que sí. Pues sí, claro que sí, lo hacemos. Sí. Es una lectura muy buena, un artículo que deben tomar en consideración porque en mi experiencia los estudiantes fallan mucho en cuando elaboran su guía de preguntas para la entrevista. Y de nuevo, una entrevista deficiente va a producir datos deficientes. Y datos deficientes producen análisis deficientes y conclusiones deficientes. Porque la investigación es una cadena y cada eslabón en esa cadena debe estar sólido. Así que por eso yo le presto atención a esto porque uno no, y me ha pasado mucho, que estudiantes me vienen buscando consultoría donde mí y me traen ya los datos recopilados y cuando yo veo las preguntas de investigación y veo los datos y las preguntas que le hicieron a los participantes, veo muchas deficiencias que a veces es muy difícil poder subsanar. Bueno, paso, así que nada, como me comprometo a enviarle eso antes de irme a la profesora para que se los pueda circular entre ustedes. Paso número 2, preparar y organizar los datos. Una vez tenemos nuestros datos, pues tenemos que prepararlos y organizarlos. Como, por ejemplo, haga una buena transcripción. Y segundo, corrija los errores. En esto de hacer una buena transcripción, quiero mencionar que ya la tecnología ha avanzado tanto. Cuando yo comencé a hacer investigación, y yo llevo ya casi 30 años como investigador, leccionando para la década de los 80, 90 y parte a principios de los 2000. Bueno, mayormente yo empecé como investigador en la década de los 90, que fue cuando me gradué, pero ya venía haciendo investigación como estudiante previo. Pero las transcripciones se hacían de la manera vieja, que era con cassette, grabando las entrevistas, y luego uno escuchándolas y a mano transcribiendo. Eso era un proceso bien engorroso, bien largo, bien tedioso. Ya no es así, porque hay tecnología que a través de la era digital, primero, que se graban las transcripciones con su mismo celular, usted puede grabar las entrevistas, y hay aplicaciones muy fáciles y algunas de ellas hasta gratis
que usted puede utilizar para hacer la transcripción de sus datos en cuestiones de minutos o segundos o minutos. Usted transcribe una entrevista y no tiene que hacerlo de manera manual. Yo tengo otro taller que doy sobre transcripción, pero bueno, por eso también esa información por lo menos se la puedo compartir. Ahora mismo yo utilizo un programa que se llama En Vivo, que es de lo más que se conoce para hacer análisis cualitativo. El programa con En Vivo que es un poco costoso. Ellos tienen un módulo que es bastante caro para hacer transcripciones, que yo lo compré y lo usé en uno de los proyectos, pero yo hace varios meses me acabo de conocer, porque un día me salió en las redes sociales buscando información de un programa nuevo que se llama TurboScribe. TurboScribe, que es buenísimo para hacer transcripción con un accuracy de sus 90 y pico %. Y aunque es un programa que si usted va a hacer transcribir mucha información, pues tiene que pagar, pero la versión gratis te permite hacer varias transcripciones gratis sin tener que pagar. Y tiene una accuracy bien alto. Se llama TurboScribe. Y hay otros que algunos estudiantes me han mencionado, que ahora de memoria no conozco, pero lo que les menciono es que no es necesario transcribir a mano, sino que hoy día hay aplicaciones gratis que usted puede utilizar para hacer la transcripción de su entrevista. Usted se ahorra ese tiempo y lo que tiene que hacer es mirarla, leerla para que corrija los errores. Cuestión de que esa transcripción esté bastante, no tenga errores de sintaxis, redacción, etc. Una vez ya hemos preparado nuestros datos, el paso número 3, revisar y explorar los datos. ¿Qué es eso de revisar y explorar los datos? Primero, familiarícese con los datos, es decir, con su guía de códigos, que ya mismo voy a hablar cómo la desarrollamos, y con su entrevista. Cuando usted vaya a codificar, usted va a usar dos instrumentos, vamos a decir, dos fuentes, que es su entrevista y su guía de código. Antes de usted codificar, usted tiene que estar familiarizado con esa entrevista. Por lo tanto, una vez usted la transcriba, usted la lee y la relee para que entonces pueda estar preparada para hacer una buena codificación. Yo sugiero que lea la entrevista una vez sin codificarla y que luego entonces la próxima vez pues comience a codificarla y va a poder extraer una buena información de esa entrevista. Haga apuntes sobre lo que les parezca interesante siempre, porque eso que le parece interesante, pues eventualmente se pueden convertir en sus códigos temáticos. Paso número 4, desarrollar los códigos. Les mencioné que los códigos es el elemento central del análisis cualitativo, es la columna vertebral. No se puede hacer ningún tipo de análisis cualitativo, ninguno de los que les mencioné, ninguno, si usted no elabora códigos. Lo que se llama en inglés como codebook, el libro de códigos. Porque la manera de simplificar, sintetizar, es a través del desarrollo de códigos. Por lo tanto, ese concepto es importante que usted lo sepa, lo domine a cabalidad, porque es central para hacer análisis cualitativo. Y aquí estoy hablando un poco más despacio, porque esta parte es como vuelvo y le repito, la parte central del análisis, que ustedes puedan dominar bien conceptualmente qué es eso de código. Usted conceptualmente lo pueda dominar, lo pueda palabrar, sepa de qué trata, porque es central para el análisis. Esta fase comienza cuando se ha leído y familiarizado con los datos y se ha generado una lista de ideas sobre qué hay en los datos y qué es interesante en ellos. Por eso yo les recomendé antes que usted puede ir leyendo y que haciendo marca sobre lo que le llama la atención. Porque esos temas de los que los participantes están hablando son los que se van a convertir en sus códigos posteriormente. Usted crea, identifica y produce códigos iniciales
De nuevo, este es el asunto más crucial en el análisis cualitativo. Los códigos identifican las características de los datos que parecen interesantes para los investigadores. Así que todo aquello que a usted como investigadora le parece interesante, usted lo subraya y crea un código para referirse a esa información que está en su entrevista. Pueden usarse las preguntas guías de la entrevista o del grupo focal, lo que sea, y las transcripciones. Para desarrollar su guía de códigos, recuerden que una vez usted tiene la transcripción, lo próximo que usted va a hacer es desarrollar su guía de códigos. Y su guía de códigos, usted puede hacer un borrador, por ejemplo, de su guía de preguntas. Y hay dos formas de hacer esto, de manera deductiva, de manera inductiva. De manera deductiva significa que si usted le hizo a sus participantes 10 preguntas, en esas preguntas hay 10 temas de los cuales usted les preguntó. Obviamente, cuando las personas responden la entrevista, te elabora y te trae otros temas. Pero, por ejemplo, cada pregunta de su guía de preguntas, usted puede convertirla en un código. Y posteriormente, cuando usted empieza a leer la transcripción, va rellenando en esos códigos con las respuestas de los participantes. Es lo que se llama codificación abierta, open coding, que es una codificación que se hace mucho en la teoría fundamentada. Es decir, que se utilizan las mismas palabras de los participantes para convertirlas en código. Eso es lo que se llama la codificación abierta o el open coding. Así que se recomienda la codificación abierta, hacer notas en el texto cuando se está leyendo. Cada código debe definirse operacionalmente. ¿Qué es eso de definir operacionalmente? Que usted como investigadora diga en una oración sencilla a qué usted se refiere por ese código. Mayormente la definición operacional es importante si usted va a incluir a otra persona junto con usted para hacer el análisis. O sea, si tiene 2 o más codificadores junto con usted, pues entonces es importante esa definición operacional. Porque cuando esa otra persona esté codificando, va a estar codificando separada a usted. Eso no se hace junto. Lo que se hace junto es discutir lo que cada cual codificó, pero la codificación siempre se hace de manera independiente. Y lo que la persona va a tener consigo es su transcripción y su guía de código. Por eso el código, ya mismo le voy a presentar un ejemplo, debe estar definido operacionalmente. Este es un ejemplo de un estudio que hace par de años atrás yo colaboré en él, un estudio sobre vinculación afectiva y servicios a personas en el departamento de la familia, a menores. Fíjense que en esta es una guía de códigos para esa investigación. Les pido que no se fijen en este momento en la columna del medio de categoría, eso lo voy a explicar ahorita. Cuando usted desarrolla su guía de código, usted tiene lo que es la columna de la izquierda, el código directamente, y lo que es la definición. La categoría, que es la columna del medio, se llega posteriormente. Así que fíjense que en este momento, si usted mira la columna de la izquierda, son códigos que la mayoría de ellos es una sola palabra. Algunos son compuestos, como es el número 7 que ahí dice recurso socioemocional. Pero estructuras, áreas de terapia, áreas comunes, habitación, baños, pertenencia, esos son códigos para esa investigación. Y en términos de la definición operacional, fíjense, en estructura se define como características que describen la vivienda. Porque esto es una investigación de menores que están para adopción, que viven en hogares sustitutos. Entonces se les preguntaba sobre cómo era la casa donde vivían los menores. Área terapia, áreas designadas para el menor recibir terapia.
áreas comunes, áreas que el menor comparte. Habitación, características que describen el cuarto donde duerme el menor. Así que fíjense de nuevo que el propósito de la definición operacional es que cuando esté otra persona codificando con usted, si tiene duda a qué se refiere ese código, pues lee la definición operacional y sale de la duda. Las categorías llegan después que se codifica. Llega en el proceso posterior a la codificación porque las categorías son unidades temáticas que agrupan códigos. Usted desarrolla posteriormente categorías para simplificar sus códigos. Si usted, por ejemplo, una investigación puede tener una guía de códigos que llegue a una cantidad muy alta, 30, 40, 50 códigos. Y eso es una cantidad enorme. Esos códigos es importante agruparlos, como lo mencioné al principio, y no lo agrupa creando categorías. Categorías son temas bajo el cual usted ubica códigos que caen bajo un mismo tema. Por ejemplo, en este caso que nos ayudó también ponerlo en colores similares, fíjense que los primeros 3 códigos caen bajo una categoría que definimos como residencia del menor. El código del 4, 5 y 6 caen bajo otra categoría que es recursos físicos en el hogar. Y en ese sentido, en vez de usted terminar con una guía de códigos que tenga 50 códigos, esa guía usted la puede reducir a algunos 10, 15 categorías. Y es mucho más manejable. Porque cuando usted va a presentar sus datos, tradicionalmente los datos se presentan en forma de categorías temáticas. Y es más fácil usted presentar sus datos en categorías que pueden ser, de nuevo, como les dije, 10, 15 categorías en vez de tener 50 códigos. ¿Okay? Así que esa es la diferencia entre código y categoría. Ya mismo voy a entrarle un poquito, por darles algunos ejemplos, pero eso para que lo pudieran ver en esta tabla, que es una tabla de un estudio real que yo colaboré, de lo que es la diferencia entre el código, la importancia de la definición operacional y posteriormente la elaboración de la categoría para agrupar los códigos. Familiarícese con los códigos. Antes de codificar, es importante que quien codifica esté familiarizado con la guía de códigos, de modo que se le pueda hacer más fácil identificar en el texto los segmentos o textos a codificar. Mientras más familiarizado usted esté con su entrevista y con su guía de código, más rica va a ser la codificación. Una vez usted ya tiene su guía de código, el paso número 5 es codificar. ¿Y qué es codificar? Es el acto de asignar códigos a unidades de texto, dice Ryan y Bernard. Tan sencillo como eso. Es el acto de asignar códigos a unidades de texto. Es decir, es marcar secciones de la transcripción de una forma que indique de qué están hablando los participantes, dice Dawson. Fíjense en la imagen que está a mano derecha, que es como si fuera una transcripción donde está marcado el texto, y cuando usted marca, ese es el proceso de codificar. Esto que les presento ahora es un estudio real que yo tuve, yo dirigí, donde estábamos codificando a mano, y lo que ustedes ven a mano derecha son códigos, en este caso códigos compuestos. eh, eh, por ejemplo, donde dice físicos, era un estudio de violencia, y el prefijo bio era violencia. Bioderecho es un código que significa la violencia como una violación de derecho. Violencia biopareja, violencia de pareja, así sucesivamente.
Entonces uno marca en el texto y le asigna el código. Y eso es discreción del investigador, del codificador. Usted determina de dónde a dónde el participante está hablando de un tema al cual le aplica un código que ya usted tiene preseleccionado. Y eso es lo que llamamos codificación. Por ejemplo, Word, el programa Word permite, tiene una función para que usted enumere las líneas de su transcripción. En este caso, este era otro programa que yo utilicé en el pasado que se llama Dienograph, que te marcaba a mano derecha las líneas. Pero Word te permite hacer eso y en vez de salir a mano derecha, te sale a mano izquierda. Y también tú puedes en Word formatear la transcripción para que te deje a mano derecha un espacio suficiente para que tú puedas hacer la codificación. Si fuera a hacerlo de manera manual. Si es de manera pues, directamente en el programa, pues lo puede hacer directamente con la función de comment, eh, donde va arriba en Format, hay una función de comment, donde te marca y entonces en el comment ahí le asignas el código. Les había hablado del contenido manifiesto versus el contenido latente. El manifiesto son palabras, frases en el texto que significan tema. El significado se manifiesta en el texto versus el latente que involucra interpretación, lo que se llama reading for meaning. Tomar el contexto en cuenta, identificar la presencia de constructos en los temas. Así que cuando creamos código y codificamos, pues estamos pendientes de los dos asuntos. Usualmente el análisis de contenido tradicional enfatiza más el contenido manifiesto versus el análisis temático que incluye el manifiesto, pero también incluye el análisis de contenido latente. Es decir, buscamos cómo se interpreta eso lo que el participante quiso decir. Entonces, hay dos tipos de codificación básicamente. Lo que es la codificación inductiva y lo que es la codificación deductiva. La codificación inductiva también se le conoce como la codificación basada en datos. También se le conoce como exploratoria o como de abajo hacia arriba. Y la deductiva, pues lo opuesto, es basada en teoría, en vez de exploratoria es confirmatoria y es de arriba hacia abajo. Esto yo le estoy presentando los términos en español, pero verdaderamente la literatura cualitativa que más se ha escrito es literatura en inglés. Así que usted va, en vez de verlo obviamente en inglés, sería inductive coding o deductive coding, que son términos que se pueden encontrar en la literatura. Codificación inductiva es que los códigos salen de la transcripción, sale de lo que el participante te contestó a través de codificación abierta, versus la codificación deductiva, donde ya usted crea códigos predeterminados, como el ejemplo que le di, de que subía de preguntas, cada pregunta que utiliza el participante la puede convertir en un código. Pues esa es una codificación deductiva. Yo en mi práctica combino las dos. Elaboro un primer borrador a través de codificación deductiva y lo fortalezco a través de la transcripción mediante codificación inductiva. O sea que combino las dos formas de hacer codificación. Así que en la codificación inductiva se usan los propios datos para derivar la estructura y va de lo específico a lo general. Generalmente se usa con un estudio de investigación cuyo objetivo es describir un fenómeno. Este tipo de análisis se usa cuando se conoce poco sobre un tema y los códigos pues no son preconcebidos, sino que emergen de los datos. La deductiva, pues,
Lo opuesto, si hay un marco de referencia y los códigos y categorías están predeterminados. Puede estar basado en un modelo teórico también. El propósito básicamente es validar o ampliar un modelo teórico o una teoría. Y se usan teorías o investigaciones previas para identificar conceptos o variables para llevar a cabo la codificación inicial. También la literatura hace referencia a lo que se conoce como codificación simple, codificación doble o codificación grupal. Simple coding, double coding o group coding. La codificación simple la hace una sola persona en varios momentos diferentes. Eso significa, y también se le conoce como intracoder reliability. A través de la codificación simple, le voy a llamar mismo codificación confiabilidad intracodificador. La codificación simple usualmente es una sola persona, como mencioné. Usted es estudiante, está haciendo su tesis y disertación y no tiene más nadie que colabore con usted y lo apoye y coopere con usted, pues usted puede hacer la codificación simple, usted mismo codificar los datos. Lo que se recomienda es que haga una codifique el dato en un momento, etapa 1, lo deje descansar varios días y entonces lo codifique nuevamente en limpio para hacer la comparación. Y bueno, como dice la codificación doble, son 2 codificadores y grupal 3 o más. Mientras más codificadores usted tenga, bueno, no debe ser tampoco demasiado mucho. Mi recomendación es que por lo menos haga la doble, porque usted aumenta la confiabilidad de su investigación. Eso es importante si es una investigación que usted quiere publicar, porque las revistas científicas pues son más exigentes y le puede haber un revisor que te pregunte y te cuestione cómo se llevó a cabo la codificación y cómo se protegió la confiabilidad. Mientras más personas usted tenga de codificadores, más fortalece la confiabilidad. 2 es un número razonable, 3 es ideal. Más de 3 no es recomendable, porque también mientras más gente tenga, más difícil llegar a consenso. Crea un documento de... Déjame pararme aquí, no sé si hay duda, profesora Medina. Al momento no tengo escrito en el chat, pero si hay alguien que tenga una pregunta, puede hacerla en este momento. Bueno, puede Indican ser por que aquí usted... que está Ajá. bien explicado el tema. Bueno. Estoy tratando de ir bastante despacio. Muy bien, bueno, pues seguimos adelante. OCA, cree un documento de consenso que contenga las coincidencias de los codificadores. Cuando 2 personas o más codifican, les dije que lo hacen por separado, luego se reúnen a discutir dónde hubo coincidencia. Donde hubo coincidencia, esos son segmentos de texto o citas que son las que usted va a incluir en el análisis. Donde no hay coincidencias, no se incluye en el análisis. Ahora, puede haber un área donde no haya, perdón, coincidencia, se dialoga, se discute, y si los 2 codificadores se convencen, se incluye para el análisis, porque esa es la riqueza de la investigación cualitativa. Repita este procedimiento para todas las entrevistas. El proceso de codificación se sigue en cada documento que se desee codificar. ¿Okay? Usted tiene 10 entrevistas, las 10 entrevistas las tienes que codificar para poderlas analizar. La ventaja es que la guía de código usted la construye al principio y usualmente si tiene 10 entrevistas, digamos, puedes utilizar las primeras 2 entrevistas para crear la guía de código. Y esa guía de códigos es la que vas a utilizar para hacer la codificación del resto de las entrevistas. Paso número 6, establecer la confiabilidad.
Y este es un paso bien importante, sobre todo si usted está haciendo un trabajo académico de calidad, si está en su tesis o disertación, y de nuevo, si usted quiere publicar su investigación, usted debe en su capítulo de método tener un inciso donde usted hable, eso debe estar en la sesión de análisis, sobre cómo usted protegió la confiabilidad de sus datos. ¿Y qué es eso de confiabilidad? Dice Pérez Serrano que es el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación y la validez, en la medida que se interpreta de forma correcta. Dice que la fiabilidad es un análisis, asegura que los resultados representan algo real e inequívoco. Ivo Yatsic, que es una definición que a mí me gusta mucho, dice que confiabilidad es consistencia en la observación. Es decir, que si hay dos personas codificando, que las dos personas coincidan en básicamente ver lo mismo en los datos. Y esos son los acuerdos. Mientras más acuerdos hay en los dos codificadores, mayor confiabilidad. Por eso, si usted solamente es una persona la que va a hacer el análisis, pues eso desde el punto de vista metodológico es un diseño más débil que si usted tiene dos o tres codificadores haciendo el análisis con usted. Así que mientras más consistencia la observación haya, más aumenta la confiabilidad de la investigación y del análisis. ¿Cómo obtenemos la confiabilidad? Existe algo que se llama acuerdo intracodificador y acuerdo intercodificador. El intracodificador se llama en inglés como intracoder agreement y el intercodificador se le conoce como intercoder agreement. El intracodificador es una sola persona quien codifica la misma información en dos momentos diferentes. Fue lo que les expliqué hace un rato. Esto lo hacen mucho los estudiantes, pero usted tiene que asegurarse de que usted coge esa entrevista, la codificó hoy, la deje descansar un par de días. Mi recomendación es que sea por lo menos 5 días y la vuelve a coger en limpio y la vuelve a codificar. Y ahí serían dos entrevistas como si hubiesen sido codificadas por dos personas diferentes. Y entonces usted las compara para ver dónde hubo acuerdos y dónde hubo desacuerdos. Y entonces establece su confiabilidad. En el Intercoder Agreement, pues cuando dos más codificadores codificaran la información. Obviamente el acuerdo intercodificador es más fuerte metodológicamente hablando que el intracodificador. Pero a veces el intercodificador no es real para estudiantes que están locos por terminar sus disertaciones o sus tesis, que no tienen quien les ayude. Y pues hacerlo a través del intracoder agreement es una opción. Lo que pasa es que debe hacerse correctamente. Por eso es que usted debe buscar asesoramiento, ayuda de las personas que sepan para que lo puedan ayudar. Todo lo que usted vaya haciendo en el análisis, usted lo debe ir documentando, porque eso va en la sección de procedimiento en su capítulo de método. Usted tiene que explicar el procedimiento de cómo recopiló la información, pero también de cómo protegió la confiabilidad. En este caso, en la sesión de análisis también lo puede añadir, cómo fue que usted estableció la confiabilidad y cómo hizo la codificación. De la manera más detallada posible. Mientras más detallado usted es, más validez, más confiabilidad tiene su investigación. Para tener la confiabilidad, llevar a cabo una reunión entre las personas que codificaron para revisar el texto y de nuevo buscar donde hubo coincidencia. Deberá indicar
una persona que dirija la discusión, porque esa persona es la que debe ir tomando notas de dónde están los acuerdos. Y esa persona debe tener en esa transcripción en limpio los acuerdos para que finalmente se utilice eso para los análisis. ¿Okay? Existen 3 métodos para obtener el acuerdo intercodificador. Lo que se llama la evaluación subjetiva, el porciento de acuerdo y el coeficiente de acuerdo capa de Cohen. Le voy a explicar cada uno de ellos. La evaluación subjetiva es cuando los dos analistas, bueno, o 3 si fueran 3, se reúnen en persona, por internet, por teléfono, como sea, pero se reúnen, no tiene que ser en persona, puede ser de manera virtual, para revisar sección por sección lo que cada cual codificó, sea página por página, párrafo por párrafo, comparando qué tú pusiste aquí en este párrafo y qué tú pusiste, cómo tú codificaste el mismo párrafo. Si codificaron igual, eso es un acuerdo. Y de nuevo, mientras más acuerdo, más alta la confiabilidad. Las áreas donde hay desacuerdo se discuten, las discrepancias, se llega a un acuerdo, se recodifica la transcripción máster, la principal, y se revisan las definiciones si es necesario. Eso es lo que se llama a través de una evaluación subjetiva. Es la tipo de codificación más sencilla, más fácil de hacer, porque no entra en juego ningún tipo de fórmula matemática ni estadística. Meramente se sientan las dos personas a dialogar sobre cómo codificaron y a llegar a consenso sobre áreas donde hubo desacuerdo. Por otro lado, también existe lo que se llama el porciento de acuerdo o percentage agreement, como se conoce en la literatura en español, porciento de acuerdo. El porciento de acuerdo se usa cuando las categorías y los códigos también y categorías son pocas. Es más apropiado que el establecer correlaciones. Se calcula dividiendo el número de acuerdos en la codificación entre el número de acuerdos y desacuerdos. Una puntuación de 80% o más se considera apropiada para este tipo de análisis. De la fórmula la que ven abajo, cuando usted va párrafo por párrafo, página por página, usted va teniendo acuerdos y desacuerdos. Recuerden que los desacuerdos es donde los dos codificadores no pudieron ponerse de acuerdo. Y eso no se incluye para análisis, pero se contabiliza como un desacuerdo. Pues a la larga, usted termina con X cantidad de acuerdos, lo divide entre la cantidad de acuerdos más los desacuerdos, y eso le va a dar un porciento. Dice la literatura que idealmente ese porciento debe ser de un 80% o más para que se considere un porciento de acuerdo alto. En algunos casos, hasta el 70% se permite como válido. Y el análisis temático tiene un procedimiento que es bastante fácil de hacer para establecer, hacer la codificación y establecer el porciento de acuerdo. Usualmente el porciento de acuerdo se utiliza en el análisis temático, del cual ya les hablé. Y el último, que es el más complejo, es el más confiable. En la literatura se recomienda mucho, pero es mucho más difícil de hacer. Es el coeficiente de acuerdo capa. Este coeficiente de acuerdo se recomienda pues, que previene la inflación de la puntuación de confiabilidad al controlar el acuerdo que ocurre al azar. Así que controla los acuerdos que ocurren al azar y entonces se considera una manera más fuerte de establecer confiabilidad. Los parámetros para interpretar a capa son los que están ahí. Capa da un valor parecido a una correlación. La correlación ustedes saben que es de negativo 1, positivo 1, de 0 a 1. Pues a capa es igual. En este caso, números positivos. Y
Naturalmente, mientras más cercano a 1, pues la concordancia es mayor, así que lo que se busca es que ese valor de capa sea lo más alto posible. Yo la literatura que he visto que se utiliza capa, usualmente los valores están cerca de los 60 por ahí, así que eso se considera concordancia moderada. No he visto publicaciones, no es muy común ver publicaciones con capas muy altos, sobre 80, 90. Pero para usar capa, solamente pueden hacer la codificación 2 personas. Porque un valor que se compara a las 2 personas y se crea que puede hacerse en Excel, puede hacerse en SPSS, cualquiera de estos programas. Usted crea una base de datos donde tiene 2 columnas, una de acuerdo y desacuerdo. Perdón, una columna de codificador 1, codificador 2. Y entonces las líneas, los rows, serían la cantidad de códigos que se utilizó. Y entonces se va marcando 0 si hubo desacuerdo y 1 si hubo acuerdo. 01, 01, 01. Y eso entonces usted hace el análisis de capa y te va a dar el nivel de acuerdo. Hay programas de computadora cualitativa de análisis que lo hacen. Pero de nuevo, es una corriente cualitativa más radical, mucho más eh, cuantitativa. Y capa, yo en mi caso personal nunca lo he usado para mis investigaciones. He tratado de usarlo, pero no me ha convencido mucho, así que yo sí utilizo el porciento de acuerdo, que es el que les recomiendo a los estudiantes en caso de que lo puedan hacer. Y bueno, si alguien quiere tirarse con capa, pues también es una posibilidad. Si es que tiene la pretensión de que quiere publicar esto en una revista buena, etcétera, pues ciertamente usar un coeficiente de acuerdo de capa le da mucha fortaleza metodológica a su análisis cualitativo. Paso número 7, agrupe los códigos en categorías, si es necesario, y en temas, que fue lo que les expliqué previamente antes cuando le presenté la tabla de los colores. Esta fase comienza cuando todos los datos han sido inicialmente codificados y agrupados, y tienes una lista larga de diferentes códigos que has identificado a través de los datos. Esta fase, en la cual se enfocan los códigos en temas más abarcadores, involucra sortear los diferentes códigos en temas potenciales y colapsar los códigos más relevantes dentro de los temas identificados. En esta fase puede elaborarse un mapa temático, que es cuando comienza a pensarse en la relación entre los códigos, cómo se relacionan los códigos entre sí, y entre diferentes niveles de temas principales con subtemas. La creación de código requiere una destreza un poco más refinada que la creación del código inicial. Por eso es algo que usted debe hacer con la ayuda de alguien que tenga la experiencia haciéndolo, porque requiere una destreza, como dije, un poco más refinada. ¿Cuál es la diferencia entre código y categoría? Código, como le dije, es una palabra, una frase corta que simbólicamente asigna un atributo a una porción basada en lenguaje o datos visuales. Por otro lado, la categoría es una unidad temática que agrupa códigos que comparten algún elemento en común. Vamos a ver estos siguientes ejemplos. ¿Qué tienen en común el hielo, la mantequilla y las velas? Alguien que me pueda contestar esto. ¿Qué tienen en común el hielo, la mantequilla y las velas? ¿Alguien se atreve? Bueno, yo creo que nada, ahora mismo. ¿No tienen en común nada? Ah, ok. Sí tienen en común algo. Hay un código que las agrupa. ¿Alguien se atreve? ¿Alguien tiene idea? Cosas que se derriten. Oh, El hielo se derrite, la mantequilla y las velas. Eso, fíjate que cosas que se derriten vendría siendo la categoría que agrupa esos 3 códigos. Vamos a ver este otro ejemplo.
¿Qué tienen en común la tostadora, la licuadora y la cafetera? Son un equipo eléctrico. Exactamente. En equipo eléctrico, en seres de la cocina, que se usan en la cocina. Exactamente, la pegaste muy bien. Pues, equipos eléctricos, eso puede ser una categoría, o en este caso yo puse en seres de la cocina, pero ciertamente son equipos eléctricos que se utilizan en la cocina. Así que esos son, fíjate que tú dijiste equipos eléctricos, yo dije en seres de la cocina, eso es un ejemplo de donde los dos codificadores lo dialogamos y entonces llegamos a un consenso de finalmente cuál es la categoría que también queremos utilizar, que puede ser combinada o que puede ser la que tú dijiste o la que yo dije. Pero básicamente, pues, la pegaste muy bien porque ciertamente son equipos eléctricos. Finalmente, este ejemplo, que tienen como el pupitre, los estudiantes y la pizarra. ¿Alguien tiene idea? Contesta por aquí, Daira, salón de clases. Ah, Daira, la pegaste. Ciertamente, salón de clases es una categoría que agrupa el código de pupitres, estudiantes y pizarra. Así que nada, le doy estos tres ejemplos sencillos para que ustedes vean la importancia de agrupar, de crear las categorías, que son unidades temáticas un poquito más amplias, bajo el cual. Entonces, en este caso, pues ciertamente pupitres, estudiantes y pizarra serían subtemas debajo del salón de clase. Y recuerden nuevamente que creamos categorías para simplificar y condensar código, sobre todo si la guía, la cantidad de códigos que tenemos es muy grande, muy extensa. Esto es otra manera de verlo. Esto es un modelo, una figura que publicó Saldaña. Johnny Saldaña es un autor cualitativo más prestigioso, de los que más publicado, se llama Johnny Saldaña. Pues es una manera de ver lo que llama la línea de donde uno va desde código hasta construir teoría. Fíjate que el código está a mano izquierda. En algunos casos puede haber subcódigos, pero de los códigos creamos las categorías. De las categorías creamos entonces temas amplios o conceptos y finalmente podemos producir alguna teoría más general, que es lo que haríamos en la teoría fundamentada. Paso 8, revisar y refinar los códigos y las categorías. Esta fase comienza cuando se ha dividido un grupo de temas candidatos, involucra el refinamiento de estos temas. Durante esta fase será evidente que algunos temas no son realmente temas. Cuando uno revisa nuevamente, saca lo que no es importante, pensaste inicialmente que eran temas importantes y luego dice que no lo son. Y bueno, uno va refinando y va purificando tus códigos y tus citas, todos los datos que codificaste para que verdaderamente cuando finalmente vayas a hacer el análisis tengas la mejor información posible. La fase de refinar y revisar tiene dos niveles. Nivel 1, revisamos los segmentos de datos que hemos extraído, leemos todos los segmentos para cada tema y consideramos si forman un patrón coherente. Y el nivel 2 es un proceso similar, pero en relación a todos los datos. Se considera la validez de temas individuales en relación a los datos, pero también si los mismos forman un mapa temático que de forma precisa refleje los significados en los datos como un todo. Y finalmente, llegamos al final, que es interpretar y presentar los hallazgos. Esta fase comienza cuando se ha trabajado los temas completamente e involucra el análisis final y la creación del informe. Fíjense que cuando hablamos de análisis, la fase propiamente de análisis la lleva a cabo el investigador o la investigadora. Usted tiene unos datos ahí y unas categorías y unos códigos, pero quien le da sentido a todo eso es su cabeza como investigador. Eso no lo hace una computadora, no lo hace una aplicación, no lo hace un programa, lo hace siempre el investigador cuando usted se sienta con sus datos y se sienta con sus preguntas de investigación para ver cómo esos datos le ayudan a contestar sus preguntas de investigación.
Ese análisis lo hace la investigadora, el investigador, no lo hace una máquina. La idea es narrar la historia complicada de los datos de una manera que convenza al lector de los méritos y la validez del análisis. Debe seleccionarse ejemplos o citas que capturen la esencia del planteamiento que quieres demostrar, sin mucha complejidad. Siempre cuando hacemos el informe final, usted debe siempre presentar citas, porque las citas de los participantes son sus datos. Así que cuando usted presenta una categoría, usted debe presentarla con las citas, algunos ejemplos, porque no, usted va a tener muchas citas, tiene que escoger las que sean para usted la más representativa de esa categoría y entonces incluye algunas citas que ilustran esa categoría. Mi recomendación en mi experiencia es que no incluya más de 3 citas, porque puede ser mucha información. Si usted va a hacer una presentación, posiblemente lo más que va a poder leer es una sola cita. Pero para su escrito de su tesis o su disertación, pues usted puede incluir, siempre mi recomendación es que sean 3 citas. Puede, no sé, dependiendo la categoría, puede incluir 4 o 5, pero no puede incluirlas todas. Definitivamente no. Usted tiene que siempre escoger las citas que mejor ilustran la categoría que usted quiere demostrar. La estructura de esta sección, de la sección de resultados y discusión, será determinada por la creatividad suya. No obstante, es común que en este tipo de análisis los resultados se organizan a partir de las principales categorías analizadas. Usualmente se incluye un narrativo donde el investigador resume el hallazgo principal relacionado con la categoría en cuestión, seguido por la presentación de ejemplos de segmentos de texto. El investigadora debe seleccionar los segmentos más significativos e ilustrativos de cada categoría, que fue lo que les mencioné. También puede complementar los resultados con una tabla. Eso yo lo hago mucho. Si usted tiene códigos, usted puede contabilizar frecuencia y puede preparar una tabla donde ponga de mayor a menor aquellos temas, aquellos códigos o aquellas categorías, puede ser categorías que más fueron mencionados por los participantes. Esto es un ejemplo que les presento de una publicación mía ya un poquito vieja, que la publiqué con una persona que era mi estudiante en ese momento, hoy día una profesora muy prestigiosa en Estados Unidos, de que estoy ya un tiempito, pero fue una investigación cualitativa que publicamos. Y lo que les quiero presentar aquí es de esta publicación. Fíjense la sesión de resultados. Esto fue una investigación que hicimos sobre el tema del VIH-Sida, que fue una de mis áreas de investigación fuerte a principio de mi carrera como investigador, donde dice ahí Knowledge about HIV/AIDS, conocimiento sobre el VIH-Sida. Eso era una categoría, porque fue una investigación que le preguntábamos a los participantes cuánto conocían sobre el SIDA. Y entonces usted incluimos la categoría y un párrafo que nosotros resumimos lo que encontramos en esa categoría. Y luego entonces, donde empieza a decir CD4 cell count, viral load, esa es una cita del participante. Así que típicamente en la sesión de resultados, usted incluye la categoría, un párrafo donde usted describe lo que encontró en esa categoría y presenta sus citas. Las citas no deben estar identificadas con el nombre del participante, nombre completo, no nunca identificado, obviamente no lo puede hacer, pero sí puede poner, si es su primer nombre y la persona autorizó, pues puede decir Manuel, Pedro, porque quién va a saber quién es, o un seudónimo, o participante 1, participante 2, participante mujer, si es por género. En este caso yo las incluí por género, la W es mujer y la M es hombre, para que en este caso, Male Condom Use es otra categoría. Hay un párrafo y hay varias citas. En este caso, una cita de hombre y otra cita de mujer. Y así sucesivamente. Opiniones sobre el uso del condón de igual modo. Así que es la manera más tradicional
de cómo presentar resultados de investigaciones cualitativas. Y lo de la discusión, pues usted discute lo que encontró, lo discute a raíz de la revisión de literatura, a raíz de sus preguntas de investigación, lo discute comparando. Siempre en la discusión usted debe hacer referencia a estudios previos. Usted debe contrastar lo que usted encontró con lo que dice la literatura. Así que en el capítulo de discusión usted debe citar literatura, ya sea para refutar o para apoyar lo que usted encontró. En este caso, cuando ven aquí el número 27 entre paréntesis el número 28, es porque estamos haciendo referencia a una literatura publicada. ¿Qué errores debe evitar cuando hacemos análisis cualitativo? Primero, fallar en analizar todos los datos. A veces nos focalizamos en unos temas o recopilamos mucha información y nos quedan muchos datos por analizar. Y eso fue tiempo que usted invirtió, que luego no tiene tiempo para poderlo analizar. Usar temas que no son convincentes o que tienen mucho traslapo entre sí o que no son internamente coherentes o consistentes. Falta de correspondencia entre los datos y el reclamo analítico que se hace. Es decir, a veces uno en la discusión dice cosas que no te lo puede sustentar en los datos. Y eso tiene que tener cuidado porque un buen revisor te lo va a mencionar. Falta de correspondencia entre la teoría y lo que se reclama. Usted dice cosas que tampoco están sustentadas por evidencia previa. Ya estoy concluyendo, nos quedan más o menos 10 minutos. Esto es lo último que quería mencionarles, que existen algunos programas de computadoras para hacer análisis de datos cualitativos, y yo análisis lo pongo entre comillas porque verdaderamente los programas no hacen análisis. Los programas lo que hacen es que te ayudan a manejar mejor los datos. Hay programas comerciales y hay programas gratis, como ustedes pueden ver ahí. Esos programas gratuitos, pues yo realmente toda mi carrera he usado programas comerciales. Conozco bastante bien a Deduce, de hecho lo usamos en el estudio que les mencioné, lo hicimos con el Departamento de la Familia. Ese fue un programa que usamos, que es un programa para analizar. Se puede hacer también análisis de estudios de método mixto. Es bastante económico, aunque se paga, pero se paga solamente por el tiempo que se usa. Conozco Delph, que es un programa bastante nuevo, bastante sencillo, fácil de usar. Y conozco ciertamente En Vivo, lo he usado, es el más que se conoce, más que se usa a nivel mundial, pero es un programa que es bastante caro y puede ser un poquito complejo de aprenderlo a usar. También conozco Transana porque fui un adiestramiento una vez de ese programa, y es un programa que se creó inicialmente para hacer análisis de video y ya hoy día se puede utilizar para hacer análisis de texto, y hay que pagar un poco. Y los gratuitos, pues nada, están ahí los nombres. Estos son programas, la mayoría, yo creo que todos, que se han desarrollado en universidades. Así que los puede googlear, como decimos, y buscar información. Y yo estoy, en estos días, invertí tiempo un rato para navegar, y hay uno que, de hecho, no lo veo aquí, tengo que actualizar esto porque vi uno reciente que me gustó mucho, voy a ver si lo bajo para aprender a usar. Pero para nada, que sepa que hay opciones Doctor comerciales y Pérez, gratis. Sí. El sábado pasado con un estudiante casualmente ahí en la red graduada, vimos que el programa Intellectus, que es uno también parecido a Didus en términos de que es basado así en la nube. Originalmente ese programa era para análisis cuantitativo y ahora sacaron una versión que incluye análisis cualitativo. Ok. Y ellos dan una versión que es de prueba para aquellos que le interese, y es bastante user friendly. Por lo menos, ¿verdad? La versión que yo he utilizado es la de cuantitativo.
Pero me sorprendió que ahora añadieron un módulo que es para análisis cualitativo. Estoy copiándolo aquí, que no se me olvide de mañana navegar y verlo, aunque es pagándolo, pero mirarlo. Sí, sí, tienes razón. De hecho, el programa R, que es un programa de análisis cuantitativo de acceso abierto, de fuente abierta, gratis, que R es un poquito complejo de usar, pero se está usando mucho, mucho y tiene muchísimas ventajas sobre programas comerciales como es PSS. R sacó una versión también cualitativa. Yo Ok. traté de usarlo, pero de verdad la encontré bien complicada y desistí. Pero Sí, parece que sí se está haciendo de programas inicialmente desarrollados para hacer análisis cuantitativo, pues también están desarrollando módulos de análisis cualitativo. sí, es cuestión también de sentarse con ellos, porque si en R también he jugado un poquito con ellos y tienen muchas herramientas buenas y también tienen grupos de apoyo, ¿verdad? Donde tú puedes consultar y ellos como foro. Sí, Y entre los que son miembros del foro, pues contestan y te aclaran dudas, que esa parte es la que tiene un valor significativo, ¿verdad? Ese apoyo de la comunidad. Y definitivamente. sí, R sorprende mucho porque sacan muchos paquetes de análisis nuevos con bastante regularidad y frecuencia. Así es. Sí, no, y es que estos programas comerciales, la cosa comercial la están exagerando demasiado mucho. A mí me molesta porque, por ejemplo, en Vivo, que es más famoso, pero la verdad que se ha convertido en un imperio económico bien fuerte. Está como PSE, que prácticamente casi todos los años sacan una versión nueva Sí. y lo suben cada vez más de precio, entonces no es muy accesible para el estudiantado. Y pues por otro lado hay un movimiento fuerte de hacer programas de acceso abierto y gratis, como son los programas de manejar fuentes de datos de referencia, como Zotero, Mendeley, Sí. este, que sí hay ese movimiento cada vez más en la ciencia. Ujú. Bueno, Eh, son las 6:53 según mi reloj. Yo dejo el micrófono porque no sé si hay alguien que me quiera hacer algún comentario, alguna pregunta antes de concluir. Sí, si hay algún comentario también o alguna duda, si alguno de ustedes está considerando, ¿verdad?, trabajar su diseño de investigación. Benny tiene una pregunta por aquí que levantó la mano. Puedes Sí, abrir el micrófono, Benny. saludos, profesor. Saludos. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en caso de yo estoy trabajando en un proyecto, estoy creando una aplicación web para un software que va a trabajar lo que es el proceso de análisis, proceso de subastas y licitaciones municipales. O sea, trabajar con ese proceso. Entonces, pues voy a realizar unas pruebas de usabilidad en el sistema, o sea, en la plataforma web. Estas pruebas de usabilidad lo que hacen es, ¿verdad? Yo grabo la pantalla de la aplicación y grabo el audio, o sea, la conversación, los pensamientos que la persona hace, ¿verdad? Mientras está usando la aplicación, pues yo voy grabando ese audio. ¿Qué tipo de análisis cualitativo yo podría usar, ¿verdad? Si es que puedo usar uno. Esa es mi pregunta, básicamente. Bueno, yo creo que como les mencioné, el análisis sistemático aplicado es el análisis básico. Y es el que yo les recomiendo a mis estudiantes antes de entrar en agua más profunda. Ok. Así que de soltada, de inicio es que te recomiendo que hagas un análisis temático porque te permite la ventaja de tanto explorar el contenido latente como el manifiesto. Yo creo que en tu caso me parece que lo que más vas a buscar es el contenido manifiesto, ¿no? Lo que estás viendo ahí en la pantalla. Así que Sí. definitivamente el ser que te recomiendo. Este, No, en este nada, caso cuentas con... también, con- ah, ah. pues, pienso realizar una guía, ¿verdad? Una guía de entrevista. En este caso, mientras va utilizando la aplicación, pues le voy a estar realizando unas preguntas
Y al final también voy a estar realizando unas preguntas, ¿verdad? De qué le pareció, si tuvo, ¿verdad? Algún problema o entiendes que eso podría, ese tipo de preguntas podrían caer como parte del análisis O cualitativo. sea, definitivamente, definitivamente. Tú tienes diversas fuentes de información. Okay. Eso, que es lo que se llama típicamente triangulación. La triangulación es un concepto que te remite a para tú analizar tu pregunta de investigación, tú recopilas datos de diversas fuentes. Pues tú tienes unas preguntas que le vas a hacer, tienes unas observaciones que vas a hacer, que vas a coger en el web. O sea, son diversas fuentes de información y esos son diversos ingredientes que vas a traer a la licuadora para hacer. Así que definitivamente sí, es una fuente de información que analizas para tener un cuadro completo de eso, de ese programa que tú quieres probar. Sí, sin lugar a dudas. Ok, perfecto. Gracias, Yo profesor. estoy disponible, ¿sabes? Está mi correo david.perez8, me pueden escribir siempre que me necesiten para asesoramiento, pues ahí estoy. Estoy viendo los comentarios, Daira, mis Ujú, horas de sí. oficina son cuando me necesiten, me envías un email o si quieres, yo tengo ahora mismo bastante flexibilidad. Estoy como director acá en el ICSI. Estoy dando un curso graduado, pero es los martes en la tarde, o sea que durante la semana estoy trabajando en mis proyectos acá en la oficina y es cuestión de que me envíen un email para ponernos de acuerdo y podemos reunirlo de si quieres venir a la oficina. Yo estoy aquí en el edificio Rivera, en la Avenida Universidad, cerquita del 8 que era el 8 de Blanco. O puede ser el reunión virtual, nos ponemos de acuerdo, tengo mucha flexibilidad. Entonces, Zaida, pues gracias por su comentario, me alegro mucho que le haya gustado. Como expliqué, pues sí, traté de ser bastante y con pausado, porque sé que es información que hay que trabajarla poco a poco. Eso gracias a Ana por haber puesto ahí mi email, david.perez8@pr.exacto. Es david.perez8, sí, está corregido, no es el david.perez8. Yo siempre estoy disponible para mis estudiantes. Digo mis estudiantes, todos los estudiantes, no que hayan cogido clase conmigo, así que cualquier estudiante que me escribe, que escuchó de mí, que tuvo un taller conmigo, necesita que yo le ayude, todos le servimos a los estudiantes. Son nuestra razón de ser, por eso yo estoy aquí, por eso me pagan. Y aunque no me pagaran, me encanta hacerlo, así que estoy para ustedes a la hora que sea, coordinamos la reunión virtual o presencial, como ustedes deseen, y nos sentamos con calma y todo lo que yo les pueda ayudar siempre cuentan conmigo. Muchas Muchas gracias, profesor. gracias, profesor. Seguro que sí. Fue un Eh, placer y la pasen bien. es posible que tenga varias consultas a raíz, ¿verdad?, de esta interacción y les agradezco a los participantes sus comentarios y sus preguntas. Eh, hemos compartido hace un ratito la hoja de evaluación para que la completen y también un recordatorio de lo de la guía para lo de las preguntas de la entrevista, que hay personas interesadas Sí, la voy a enviar en... ahora junto con la presentación. Se la envío ya Súper, mismo, antes de irme. muy bien, muy bien. Así que a los que han participado le vamos a estar haciendo llegar la presentación y el documento que hago referencia, que le solicitamos al profesor. Y si, ¿verdad? Y si no pudo completar en la hoja de evaluación, pues también le vamos a hacer llegar para que la complete. Es importante para nosotros. Así que si no hay más preguntas ni comentarios, son las 7 en punto ahí, bien Ave María. eh, bien sharp Sí, nosotros señor. aquí. Le agradecemos al doctor David Pérez, ¿verdad?, la colaboración y a ustedes por acompañarnos en otros jueves de investigación de la red graduada. Así que buenas noches y buen fin de semana. Hasta luego. Bien, gracias.